Dios Padre que tienes mucho amor, tú nos salvaste de todos nuestros pecados. Sabemos muy bien que tu voluntad es de que todo hombre en este mundo sean salvos. Y para eso nos llamaste y nos salvaste primero para que nosotros hagamos ese trabajo. Te damos gracias por permitirnos a conocer este amor tuyo. Especialmente tú amaste la iglesia de Calgary y has llamado a todos nosotros para que por medio de tu palabra podamos continuar nuestras vidas, el resto de esta vida para ti. Y queremos meditar y reflexionar para poder vivir por medio de tu voluntad sana. Y tú nos diste esta vida en este mundo para que nosotros podamos predicar a todo el mundo. Y para eso queremos que nos ayudes para que nuestra vida pueda glorificarte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el versículo que aprenderemos está en San Mateo. San Mateo 7:21. San Mateo 7:21, leamos juntos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Leamos una vez más. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy en día, muchísimas personas buscan iglesias para creer a Dios. Y cuando van a la iglesia, ellos llaman Dios, Dios, Señor, Señor. Ellos van a la iglesia para llamar a Dios, para buscarlo. Pero aquí, ¿qué dice en el versículo? No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esta palabra fue dicho por Dios. Aquí dice, solo los que hacen la voluntad de mi Padre entrará en los cielos. Entonces es importante que nosotros, por ser cristianos, meditemos mucho en este versículo. Este versículo es algo que tenemos que tener temor. Porque muchas van a la iglesia, pero ellos no saben la manera de entrar al cielo. Siempre hay que pensar, cuando yo vengo a la iglesia y oro y escucho la palabra y hago servicios y cumplo la ley y hago obras buenas, muchos cristianos pueden pensar, estoy haciendo muy bien para Dios, hasta que leen este versículo. Y este versículo nos está diciendo que no solo porque llamamos a Dios podemos entrar al cielo. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Tenemos que pensar en esto. Y cuando preguntan a los que ya están andando a la iglesia, ¿qué es la voluntad de Dios? Muchos dirán,
pues la voluntad de Dios es que yo venga a la iglesia sin faltar y hacer obras buenas. Que todo esto es la voluntad de Dios. Muchos dicen así. Yo también durante mi vida, desde que yo tenía 7 años, viví en la iglesia. Y fui a la iglesia desde que era muy pequeño porque me gustaba la iglesia. Y muchos de mis amigos andaban juntos conmigo. Pero después de pasar el tiempo, todos mis amigos salieron y me quedé solo en la iglesia. Y pasé en esta iglesia por 26 años. Y durante los 26 años que pasé en la iglesia, siempre he pensado que como yo andé por 26 años, por muchísimo tiempo a la iglesia, obviamente Dios me ayudará a entrar al cielo. Yo sabía que Dios sí existía, y cuando veía el universo, en este mundo, en el universo hay muchísimas estrellas, pero solo en este planeta, la Tierra, Dios puso todos los animales, todas las flores, las plantas, los peces y los humanos, que nos alimentamos de todo esto que fue dado por Dios, los aves, los peces, los animales. Yo me enteré de que mi posición como humano fue dado por Dios y que es obvio que Él existe porque todo alrededor de nosotros fue hecho para el humano, porque Dios nos amó. Por eso cuando veía esta tierra, aunque no podía ver a Dios, podía ver las evidencias de que Él existía y que Él estaba con nosotros. Tal como dentro de el sistema solar están las estrellas, la luna, los planetas. Y esto no solo puede ser un accidente, todo fue hecho con un plan, por un creador. Esto no puede ser accidente, todo esto no pudo haber pasado por un accidente, tuvo que ser por Dios. Y sabiendo esto, pensé, oh, yo creo en este creador y fui a la iglesia por 26 años y yo siempre escuchaba la Biblia, leía. Entonces yo me enteré de que el ser humano es muy valioso ante los ojos de Dios y que existe el cielo y el infierno. Y me enteré de que como Dios no miente, todo lo que Él dice es verdadero. Y lo creí. Yo pensé que lo creí. Hasta que me encontré con este versículo. Después de andar la iglesia por casi 30 años, veo este versículo y dice que el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Entonces, después de ver esto, mi pensamiento cambió totalmente. Mi corazón estaba muy confundido, porque sé muy bien que no debo de pecar, pero seguía pecando, seguía odiando a otros,
mintiendo. Nosotros pecamos muchísimo, no solo por fuera, sino por dentro. Por eso cuando venimos a la iglesia a veces nos sentimos mejor, porque nos recordamos de que Dios nos perdonó todo. Pero cuando regresamos a la casa, pecamos otra vez. Por eso cuando regresan a la casa se sienten bien. Pero después cuando salen al mundo otra vez y pecan otra vez y no pueden entrar, no pueden venir a la iglesia, se sienten mal otra vez porque pecaron. Así siempre se preocupan. Por eso al pasar del tiempo, yo antes cuando andaba a la iglesia siempre me daba miedo. Porque cada vez que pecaba, tenía que venir a la iglesia para sentir mejor. Si no venía a la iglesia me sentía muy mal. En esos tiempos, en esa época, yo no sabía si podía entrar al cielo 100%. Si vemos en Salmos capítulo 5, versículo 4, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Lo que Dios más odia es el pecado, porque Dios no tiene pecado. Si tiene un poco de pecado, solo un solo pecado, no pueden entrar al cielo. Dios nos dijo que si tenemos un pecado que sea tan pequeño, aún así entraremos al infierno. Aunque nosotros no lo recordemos, Dios recuerda cada uno de los pecados que hemos cometido. Dios hasta cuenta nuestro pelo. Dice que todos los pelos que tenemos en nuestro cuerpo es más de 10,000. Dios cuenta todos estos pelos que tenemos en nuestro cuerpo. Obviamente Él cuenta los pecados también. Él hasta sabe cuántos pelos se ha caído de nuestro cuerpo, cuántos están creciendo. Las cosas que nosotros no sabemos de nosotros, Dios lo sabe todo. ¿Y por qué lo sabe? Porque Él está poniendo atención en nosotros, Él tiene interés. Él no nos deja así solo sin ver, sino Él tiene interés en nosotros, está poniendo atención. Y Él ve todo lo que hacemos. Si vemos en Salmos, (139) versículo 1. 139, 1 a 3, leamos juntos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
Todas las palabras que hemos dicho desde nuestro nacimiento hasta las palabras que diremos hasta nuestra muerte, Dios ya lo sabe todo. Él es el creador. Entonces, como pasé mi vida en los primeros 26 años de mi vida en la iglesia, he escuchado varias veces sobre esto. Y yo dije, pues ya encontré este creador y me daba gracias de que ya había encontrado. Después de vivir como quería, finalmente encontré a Dios y me daba gracias. Entonces pasé en la iglesia por 26 años de mi vida y hay muchas personas que han andado aún más años. Pero, aunque andé en la iglesia por 26 años, los sermones de esa iglesia nunca me confirmaba de que iría al cielo. Si vemos San Mateo 10, San Mateo 10:30, leamos juntos. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Esto es un versículo que da miedo. Significa que Dios cuenta las cosas más sencillas. Nosotros, cuando estamos cansados, podemos dormir, pero Dios nunca duerme, siempre está despierto y siempre nos mira a todo momento. Él sabe todos nuestros pelos, nuestros pensamientos, si estamos sentados o levantados. Y como después de enterar de este creador, muchas personas comienzan a andar a la iglesia y siempre dicen Señor, Señor. Ellos oran, escuchan la palabra, dan ofrenda, hacen de todo, porque ellos sí saben y sí han enterado sobre este Dios. Ellos dan esa ofrenda, el diezmo. Entonces, haciendo todo esto, muchos mal piensan. Ellos dicen, yo estoy haciendo muy bien para Dios. Pero lo que tenemos que pensar es que aunque hacemos todo esto, diariamente pecamos. Aunque no queremos pecar, aunque a veces oramos bastante para no pecar, aún así nuestro cuerpo peca. Y si pecamos, tenemos que ir al infierno. Entonces muchos dicen, ¿para qué ir a la iglesia? Si van a la iglesia, yo tengo que saber que soy pecador y ir al infierno. Es mejor no saber sobre Dios, no saber sobre nada y vivir como quiera y morir. Entonces, entre mis amigos y las personas que conozco, hay muchos pastores. Pero aunque ellos son pastores, yo a veces converso con ellos y ellos me dicen, sabes, yo sé que el cielo existe, que Dios es verdadero y que yo estoy haciendo muy bien para Dios, pero a veces me da temor, no sé si puedo ir al cielo o no. Hay muchos amigos que tienen esta duda aún, aunque han vivido toda su vida sirviendo para Dios o andando a la iglesia, ellos aún temen porque no están seguros si pueden entrar al cielo o no, porque no saben de esto. Dios nos ha dicho que a los que le busca, Él aparecerá.
Por eso, después de andar a esta iglesia por 26 años, comencé a pensar de que quizás el pastor de esta iglesia nunca nos asegura de que iremos al cielo. Entonces, comencé a pensar de que necesito buscar yo mismo verdad de cómo entrar al cielo. Entonces, justamente salí de esa iglesia que andé por 26 años y encontré unos amigos que andaban a otra iglesia. Y fue a esa porque como yo estaba buscando, Dios me mostró por medio de estas personas que nuevamente me predicaron. Y esas personas parecían muy contentos. Entonces yo, como andé a la iglesia por 26 años, yo, aunque andé a la iglesia por 26 años, no sentía contentos como esas otras personas que yo vi que andaban a otra iglesia. Si buscamos primero de Juan, primero de Juan, cuatro 18. Leamos juntos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este amor que aparece aquí se trata del amor entre Dios y yo, no entre yo y el humano. Aunque yo ame a Dios, si no sé si Dios me ama o no, estamos en peligro. Y cuando estamos puestos en esa posición, viviremos como queramos. El amor que aparece aquí no es el amor entre humanos, sino el amor entre yo y Dios. Hay que haber esa conexión. Esta es la voluntad de Dios. Y los que conocen esto pueden estar contentos. Pero yo en ese momento, yo también estaba sonriendo con ellos. Pero no sabía, yo siempre tenía el temor. Significa que yo en ese tiempo no era salvo. Y los que estaban contentos, los de la otra iglesia que he conocido, ellos sabían este evangelio. Yo en mi corazón siempre decía, yo andé a la iglesia por 26 años. Yo viví toda mi vida para Dios. Yo siempre fui cristiano desde que era 7 años. Pero ¿por qué ellos pueden estar contentos y seguros, pero yo no sé si ni siquiera iré al cielo o no? Yo estaba puesto en esa posición, porque no sabía la voluntad de Dios. Y si vamos a Mateo, si regresamos a San Mateo 7:22 a 23. Leamos juntos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Esto es un versículo que nos tiene que dar miedo. Dice que todos los que dicen Señor, Señor, sin saber la voluntad de Dios, son hacedores de maldad. Pero después de esos 26 años de la iglesia que andé, salí para buscar la verdad y me encontré con el nuevo grupo de personas que conocían el Evangelio y mi pensamiento cambió totalmente. Por una semana me ofrecieron el seminario. Me ofrecieron el seminario de la Biblia que ocurre por 6 días, los que aún seguimos haciendo estos días, que ustedes también lo escucharon. Esto fue lo que primero escuché. Y aunque ya sabía sobre Dios y ya había andado a la iglesia por 26 años, nada de eso importaba. Ellos me decían que tengo que escuchar desde el primer día del seminario que se trataba sobre la creación. Y aunque yo ya conocía todo eso, tenía que ser humilde y tenía que oírlo. Y después de oír esto, mi vida cambió totalmente. Por ejemplo, cuando vine aquí a Calgary por avión, el avión por el viento se movía bastante, pero no temía, ya no temía, porque sabía que si este avión se cae, aún me iré al cielo. Y cuando el avión llegó bien, todas las personas aplaudían porque sobrevivieron. Pero nosotros, por ser salvos, podemos tener más paz, porque sabemos que ya estamos dentro del amor de Dios, ya sabemos su voluntad y ya hemos sido salvos. Esto es lo que llamamos la salvación. Yo fui salvo en 1983. Eso fue cuando primero oí esta palabra, porque la fe viene por el oír. Y después un pastor que estaba en Europa, europeo, él vino a Corea del Sur. Y 100,000 personas se reunieron. Por eso, después de que yo fui salvo, un pastor de Europa vino y a mí me estaban diciendo que este misionero que viene de Europa fue salvo y él estaba dando el sermón y estaba oyendo. Y aquí si vemos en San Juan 3:3, San Juan 3:3, leamos juntos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los que fuimos salvos ya lo saben. Si ustedes aún no han sido salvos, significa que aún no saben la voluntad de Dios. Si ustedes no saben esta verdad, si leen este versículo, no entenderían. Pero ahora ya podemos entender estos versículos porque fuimos salvos. Si no somos salvos, no podemos ir al cielo. Pero sin ser salvo,
siempre aparecen pastores y hermanos, pero si ellos no pueden ser salvos, todo es en vano. Sin importar si son ricos o pobres, si son inteligentes o vagos, si son salvos, irán al cielo de todas maneras. ¿Cuántos de aquí fueron salvos? Solo Dios sabe. Los que dicen, yo ya sabía todo esto desde que andé a iglesia, desde muy niñez, pues en la Biblia dice que ellos son hacedores de maldad. Y yo un día visité a un evento en donde ponen una cuerda y se montan en la bicicleta para andar encima de una sola cuerda. Y después de que esta persona que montaba en la bicicleta pudo pasar por la cuerda bien, él le preguntó a otras personas que estaban mirándolo, le preguntó, ¿creen que si voy otra vez, caeré o no? Y ellos dijeron, quizás 50% sí, 50% no. Y después él pasó por la cuerda otra vez y no cayó. Y le preguntó otra vez a las personas. Y todos dijeron que 100% pasará. Y después pasó otra vez, pero había una sola persona que aunque veía todo esto no lo creía. Un niño se montó en esa bicicleta y andó por la cuerda con el señor, y todos, después de que el niño se bajó, le preguntó a las personas, ¿no tenías miedo de andar por una cuerda? Y el niño dijo que no, porque era su padre. Esto es un buen ejemplo como nosotros. Cuando muchas personas oyen una palabra, muchos dicen amén. Amén significa sí lo creemos, pero solo lo oyen y ya no lo creen. Después de que nosotros fuimos salvos, ya tenemos la relación entre padre e hijo. Si buscamos el libro de Romanos, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios nos salvó para que seamos sus hijos.
Y tenemos que saber que nuestros pecados fueron perdonados para poder llamar a Dios como Padre. Si no hay relación entre padre e hijo, esto no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, la voluntad de Dios, es de que todo hombre en este mundo sean salvos y enteren del amor de Dios. Él está muy desesperado, Él lo quiere. Si vemos Gálatas, Gálatas 4:4. Leamos juntos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Yo, durante esos tiempos que pasé en la otra iglesia, pensé que yo tenía que cumplir la ley. ¿Pero qué es la ley? Si vemos Romanos 3:20, Romanos 3:20. Leamos juntos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos dio la ley no para que lo cumplamos, sino para que nos enteremos de que somos pecadores. Porque nosotros pecamos sin saber. Y siempre pensamos, ¿por qué sigo pecando? Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino nacimos como pecadores. Muchos dicen, yo soy pecador porque yo peco, así que solo lo único que tengo que hacer es de no pecar. Pero después cuando ven la Biblia se enteran de que no es así. Aunque no quieren pecar, tienen el cuerpo que quiere pecar. Nacimos así. El que fue pecador porque cometió pecado fue Adán solo, y después de eso, por su pecado, todos nosotros nacimos como pecadores desde el principio. Y después de la muerte, todos tendrán juicio e ir al infierno. Y para que sepamos de esto, Él nos dio la ley. En la ley hay muchas cosas que nos dice, haz esto, no hagas esto. Pero ¿qué quiere hacer los humanos? Lo que decimos que no haga, lo hacen. Y los que decimos que lo hagan, no lo hacen. Por eso, Dios nos dio la ley para que sepamos que no somos pecadores porque pecamos, sino que nacimos como pecadores, porque no podemos parar de pecar. Y si vemos Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por un solo hombre, Adán, el pecado entró a este mundo. Y como Adán desobedeció la palabra de Dios, así entró el pecado. Solo Dios sabe. Por eso si vemos en Romanos 5, dice, por una sola persona entró la muerte. Por un solo crimen todos morimos. Y en versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, si vemos en hebreo, dice que Dios ya decidió la muerte para todos y después de eso habrá el juicio. Después de la muerte habrá el juicio para todos. Lo único que pueden hacer para no pasar por el juicio es de no tener pecado, pero ya lo tenemos. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fuimos pecadores, la obediencia de uno, todos fuimos justos. Por eso, cuando cumplen la ley, no significa que sus pecados se desaparecen. Si vemos en Gálatas 2, Gálatas 2:22, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Los que cumplen la ley no son los que conocen la voluntad de Dios. Los que verdaderamente son salvos, conocemos que Jesús vino a este mundo con su cruz. En Gálatas 5:4 Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que no sabemos de esta verdad, estamos separados de Jesús, de la gracia. Por eso después de Adán, nosotros merecemos morir y entrar al infierno todos.
porque en este universo el único que no tiene pecado es Dios. Él es todopoderoso. Pero Él ama al humano, porque los humanos son importantes. Dijo que Él nos creó con su imagen, Él nos dio el Espíritu. Dios estará para siempre. Si vemos Salmos, Salmos 16. Antes de ver aquí, veamos Salmos 49 primero. Salmos 49, versículo 20. Leamos juntos. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que parecen. Una vez más, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El humano es el más valioso. Dios quiere que nosotros sepamos de Él, pero Él es invisible, porque Él es espíritu. Por eso nos dio la palabra, la Biblia. La Biblia es su palabra. Todo el que dijo estas palabras por eso, como nosotros no podemos ver a Dios y Él quiere que nosotros lo podamos ver, Él vino a este mundo con el cuerpo de humano y fue Jesús. Y este Jesús se bautizó por Juan y Él mostró a todos que Él vino para resolver los problemas de todos los humanos. La verdad aparece en San Juan y dice que la verdad es lo que nos da libertad. La ley fue dada a Moisés y después Jesús vino para enseñarnos la verdad y su gracia. Y como nosotros entendimos esto, fuimos salvos. Si vemos Salmos 16, 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia.
los que fueron salvos, los que renacieron, los que se enteraron de la gracia, todos ellos al cielo. Dios está contento cuando nos ve a nosotros que ya fuimos salvos. Él se pone contento cuando más personas son salvos. Por eso la salvación no viene por cumplir la ley, sino es 100% amor de Dios. Y todo lo que hacemos desde ahora es para su gloria. Nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir este amor incondicional por Dios. Esto es la voluntad de Dios. Y si vemos San Juan 6, seis 40. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día del postrero. Aquí aparece la voluntad de Dios. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Porque Jesús fue crucificado por mí, por los pecados que he cometido antes, que estoy cometiendo y que cometeré en el futuro. Y esta cruz que Él murió, nosotros tenemos que cargarlo, pero Él lo cargó en vez de nosotros. Por 6 horas Él derramó toda su sangre y dijo: consumado es. Él hizo que ya todo el mundo, toda la humanidad, ninguno tenga pecado. Él perdonó a todos. Pero hay un solo pecado que nos manda al infierno, que es que no conocemos esta verdad. Es la fe. Si lo creen, todos pueden entrar al cielo, pero lo que pasa es que no lo creen y no lo quieren creer. La salvación es gratis, pero ellos no lo saben. Por eso la voluntad de Dios es de mirar a Jesús, ver lo que hizo y creer. Dios ya nos dio la vida eterna. No es que nos va a dar, sino que ya nos dio. Y si vemos en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que de él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Dentro de aquí donde dice mundo, incluye a toda la humanidad de este mundo. Sin importar si lo creemos o no, Dios murió para todos porque amó a todos. Y los que creen en esta verdad no fallecerán. No fallarán, sino continuarán. Muchos no conocen a Jesús, por eso no lo pueden creer. Por eso después de la muerte de Jesús, ya sabemos que Él tomó nuestro puesto. Nosotros debíamos morir. Pero Él murió en vez de nosotros, y esto es lo que creemos. También veamos San Juan, primero de Juan 4. Primero de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No fue porque yo amé a Dios que fui salvo, sino porque Dios me amó a mí. El amor fue confirmado porque Dios vino para nosotros. Tenemos que acordar que la única gracia que nosotros tenemos que saber es que Él vino a este mundo como humano porque nos amó. Si vemos Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La sangre representa la vida. La paga de pecado solamente es la sangre. Y en versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios, para que nadie se gloríe. Esta gracia era gratis, fue por nuestra fe. Y ser salvo significa que fuimos
que fuimos libertados de nuestro pecado. Esto fue un regalo, no fue por nosotros, sino porque Él nos amó. Por eso ahora nadie irá al infierno, excepto los que no creen en esta verdad. ¿Y si ven San Juan? San Juan 16. Dieciséis, 9. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Por qué no lo creen? Porque ellos no saben el Creador. Ellos piensan que este mundo fue hecho por sí mismo y que moriremos y no pasará nada. Todo esto es porque ellos no conocen a Dios. Y como ellos no leen la Biblia, no saben quién es Jesús y sobre todo los pecados. Claro que no pueden creer. Ellos se creen en sí mismos y dicen, pues si hago obras buenas, quizás tendré otra vida buena. Pero eso no es la fe. Solo porque dicen Señor, Señor o Dios, no es que son salvos. Tenemos que saber la voluntad de Dios para poder creerlo completamente. Por eso ahora, la condición para entrar al cielo no es porque nosotros hacemos algo, sino solo fue regalo de Dios. Cuando nosotros nos vemos a sí mismos, podemos decir, yo soy justo y estoy viviendo bien. Pero ante los ojos de Dios, a veces podemos ser oscuridad. Toda nuestra vida hasta la segunda venida de Jesús son los días dados por Dios. Todo es su gracia y tenemos que agradecer. Y a cada uno de nosotros, dependiendo de las obras que hacemos desde ahora, habrá diferencias de gloria. Si vemos Hebreos 9:28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Un solo salvación es para siempre. No hay otro juicio. Este evangelio, el evangelio significa noticia buena. Esto ya lo sabemos, así que nuestro papel es de enseñar esto a las personas que aún no lo conocen. Y si vemos Colosenses 1:6, Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dice llevar fruto. Llevar fruto significa dar este regalo de salvación a los otros que aún no conocen. Como nosotros recibimos este regalo, tenemos que dar este regalo. Tenemos la responsabilidad de enseñar esto. Todos los negocios, todos los trabajos, todos los estudios que hacemos ahora son para Dios, para la gloria de Dios. Si ustedes predican a alguien y ellos son salvos y crecen en la iglesia, entonces ellos serán sus frutos. Por eso la iglesia es en donde todos los que hemos sido salvos se reúnen y es el cuerpo de Jesús. Si vemos San Juan 3, leamos juntos 3 y 4. Va, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros ya hemos sido justos. Jesús se llevó todos los pecados eternamente. Y ahora, dentro de esta redención eterna, permanecemos dentro de la iglesia. Por eso permanecer dentro de la iglesia es lo que nosotros tenemos que hacer por ser novia de Jesús, que es nuestro novio. Por eso, por estar dentro de esta iglesia, podemos predicar a más y más. Y para eso tenemos que estar aquí dentro.
Aunque nosotros mismos no prediquemos, cuando otros hermanos estén predicando, podemos ayudarlos. Pues yo quiero que esta iglesia de Calgary, siempre con corazones contentos, continúen esto. Y siempre recuerden que todo lo que hacen a los hermanos y hermanas es lo que hacemos a Dios. Entonces oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias. Nosotros hemos entendido tu gracia y nunca nos podemos olvidar del día que entendimos la verdad de la salvación. Y queremos que dentro de la iglesia queremos continuar a predicar este evangelio a más personas que aún no conocen esta verdad. En el nombre de Jesús, que siempre nos ama, hemos orado.